Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más acá junto con ustedes para poder compartir una enseñanza más de la palabra de Dios. En estos días y en estas últimas semanas he experimentado situaciones en las que me he encontrado con que a veces tenemos que hacer algunas preguntas, ¿verdad? Hay momentos en nuestra vida en que nuestra fe es confrontada por preguntas que no siempre tienen respuestas fáciles. Cuando alguien recibe un diagnóstico difícil, cuando la familia ora día y noche por un milagro, o cuando vemos a un creyente fiel atravesar por una situación difícil, atravesar dolor, surge una pregunta: ¿siempre es realmente Dios un Dios sanador? Sanidad divina es la enseñanza que hoy día quiero compartir contigo. Bien, como les dije, pocas preguntas confrontan la fe tanto como esta. Creemos en un Dios sanador. Si Dios puede sanar, ¿por qué algunos son sanados y otros no? En mi caminar cristiano, desde que me he convertido, tanto cuando estaba en mis inicios como ahora ejerciendo el pastorado, me he encontrado en situaciones donde he visto muchos milagros y he visto personas ser curadas de una manera sobrenatural. Pero también he visto casos de personas que hemos orado, hemos intercedido, hemos ayunado, hemos clamado a Dios, nos hemos puesto de acuerdo, hemos declarado la sanidad. Sin embargo, creyentes fieles que amaban a Dios, Dios se los llevó a su presencia. Y claro, a lo largo de la historia de la misma iglesia, esta pregunta en cuanto a Dios en el aspecto de la sanidad divina ha generado como polos opuestos. Algunos piensan en el extremo de que si una persona no fue sana es porque le faltó fe. Eso es un extremo. Pero hay otro extremo que cuando ven el sufrimiento de esa persona, piensan, no, ya en este tiempo Dios ya no sana. Eso fue en la Biblia, pero ahora ya no. Y es entonces que llegamos a dos polos completamente opuestos. Sin embargo, la Biblia muestra un panorama muy diferente y mucho más profundo y digamos que más equilibrado. Y es que claro, en las escrituras, en la Biblia, vamos a encontrar sanidades en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar sanidades en el Nuevo Testamento, y para eso también Dios nos dejó al Espíritu Santo para que sigamos viendo esos milagros y sanidades. Y vamos a ver en la escritura y en la Biblia muchos casos, donde vemos a un Dios que hace milagros, pero también vemos a un Dios que forma el carácter a través de situaciones complicadas como es la enfermedad. Y una fe realmente madura en Cristo Jesús no puede ignorar que hay momentos en la vida en que pasamos cierto sufrimiento, y es en esos momentos donde a veces entendemos que dentro de todo eso hay un plan para nosotros. Entonces, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que Dios definitivamente es un Dios sanador. Pero la sanidad proviene de Él. Nosotros tenemos fe en un Dios sanador, pero también en un Dios soberano. Por eso que a veces Dios permite en algunos casos
el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, quizá para poder tratar algo con nosotros. Puede ser en algunos casos. Sin embargo, vemos que Dios sigue siendo Dios. Dios, quiero decirte algo en primer lugar. Dios, quédate grabado esto en el corazón. Dios sigue siendo el sanador. ¿Por qué? Porque Jehová Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Éxodo 15:26 declara: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Jehová Rafa. Entonces, parte del carácter de Dios es la sanidad. Dios es sanador. En los evangelios, cuando vemos a Jesús, Jesús sanó paralíticos, sanó ciegos, cojos, sordos, leprosos. Sin embargo, vemos que Dios sanó a muchos, pero no sanó a todos. En el caso del paralítico de Betesda, si no me equivoco, vemos que solamente unos eran sanados. Por lo tanto, Jesús realmente sanó a algunos, pero no sanó a todos. Y eso nos enseña que definitivamente la sanidad no está bajo nuestro control, sino que la sanidad está bajo el control de Dios. Por eso que les digo que Dios es soberano. Nosotros tenemos que orar siempre con fe, creyendo en que Dios sana. Pero también tenemos que orar con humildad, reconociendo que al final la voluntad le pertenece a Dios. Y siempre decimos, la última palabra la tiene Dios. Ahora hay que reconocer que también cuando Dios permite en algunas personas, en algunos casos, aún siendo creyentes, permite el sufrimiento. Y quiero aclarar algo. No todo sufrimiento que pasa a una persona es por falta de fe. Tenemos que renovar nuestra mente bajo esos conceptos, que cuando vemos a una persona pasando por un sufrimiento, nos atrevemos a decir, capaz le falta fe, o quizás pensamos necesariamente en un pecado, y no es así. La Biblia muestra que hombres que fueron profundamente espirituales atravesaron por procesos de dolor. El mismo apóstol Pablo le dijo a Dios, le imploró que le quitara ese aguijón de la carne, del cual no se sabe exactamente qué era ese aguijón de la carne. Algunos atribuyen una enfermedad. Sin embargo, la respuesta de Dios nos confirma esa soberanía. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dime si ese versículo no es una señal de que Dios realmente tiene control de todo. A veces Dios demuestra su poder quitando ese sufrimiento. Otras veces Dios demuestra su poder sosteniendo a la persona en ese sufrimiento. Son situaciones diferentes. Y hay que reconocer que muchas veces el dolor, la enfermedad produce en nosotros una humildad. Produce una dependencia espiritual. Y creo yo que en esos momentos es donde nosotros aprendemos a conocer más a Dios y sí, alcanzamos una mayor madurez espiritual. Por lo tanto, la sanidad es algo real. La sanidad y los milagros son señales del reino de Dios. La sanidad realmente, Jesús estuvo aquí, no solamente sanó por un acto de compasión, Jesús sanó para demostrar que las señales del reino de Dios estaban presentes en la tierra. Por eso que Jesús declaró y le dijo a Juan el Bautista cuando estaba en la cárcel, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Eso es señal de que el reino de Dios ha llegado. Por lo tanto, vivimos en ese ambiente
El reino de Dios ha comenzado en ese momento, pero todavía no ha terminado. Seguimos. Por eso que hoy podemos seguir diciendo que vemos, y no diciendo solamente vemos milagros, sanidades. Somos testigos. El que le habla es testigo de muchos milagros y muchas sanidades en muchas personas, pero como les dije, también de otros casos. Y por último, cuando una persona quizás no se sana físicamente, pero Dios se lo lleva, está recibiendo una sanidad integral. Porque mire, la sanidad final, al fin y al cabo, la sanidad final, al fin y al cabo, donde vamos a vivir sin enfermedad, sin llanto, sin dolor, como declara Apocalipsis, que llegará el día cuando no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni más dolor. Esa es la sanidad integral que un día, sí o sí, los hijos de Dios vamos a recibir. Por lo tanto, eso nos confirma que la sanidad completa e integral le pertenece a nuestro Dios soberano. Los milagros que vemos ahora, las sanidades que vemos ahora, son una anticipación de lo que vamos a ver de manera final cuando estemos con Dios. Por eso quiero decirte que tengas convicción siempre en un Dios que sana. Si estás atravesando por una enfermedad, si estás atravesando por un diagnóstico que humanamente parece imposible, quiero animarte a que sigas creyendo que Dios es sanador. Quiero animarte a que ahora mejor que nunca tengas una mayor comunión y adoración con Dios. Quiero animarte a que sigas confiando en Dios, aun cuando ese proceso es duro, aun cuando ese proceso es difícil, de que tienes una restauración final, la tienes. Acá o en la presencia de Dios. Animarte a que en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, no dejes de confiar en Dios. No te derrumbes. Camina con Dios en medio de esa situación. Camina con Dios con la esperanza firme de que el último capítulo de la historia de tu vida será la restauración completa, la sanidad completa que Dios te ha prometido. Recuerda que Dios, sus planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de ánimo y esperanza para tu vida. Nos vemos la próxima semana y no olvides suscribirte a este canal. Bendiciones.